Jueces capítulo 6, versículo 11 nos dice: y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque que estaba en Ofra, el cual era de Joab, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar para hacerlo esconder de los midianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole: Jehová es contigo, varón esforzado. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová es con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los midianitas. Mirándole Jehová, díjole: ve con esta tu fortaleza y salvarás a Israel de las manos de los midianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué tengo de salvar a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: porque yo seré contigo y herirás a los midianitas como un solo hombre. Padre, le damos gracias por su palabra. Es su palabra la cual nos ha demostrado que en usted existe el poder para que uno pueda vivir una vida victoriosa, bendito Padre. De cierto, no una vida sin problemas, ni tribulaciones, ni dificultades, pero una vida victoriosa que podemos ser más que vencedores por nuestro Señor Jesucristo, aleluya, en nuestras vidas, Padre. Entonces le damos gracias que en esta mañana, una vez más, usted busca hablar a cada uno de nuestros corazones, Dios mío, y le ruego que de cierto, en el temor que le tenemos, bendito Padre, permitamos que la puerta de nuestro corazón sea abierta a usted, para que usted venga y cene con cada uno de nosotros, eterno Dios. Que su Espíritu Santo, Dios mío, que mora en uno, nos ayude a comprender qué es lo cual usted habla en nuestras vidas, eterno Dios. Y que de cierto siga habiendo esa transformación en cada uno de nosotros, sus hijos, sus hijas, bendito Padre. Porque reconocemos, bendito Dios, que sin usted nosotros no somos nada, bendito Padre. Y todo lo que somos en este día es por la gracia, la misericordia, la compasión y el amor que usted ha derramado sobre cada uno de nosotros, bendito Padre. Su eterno Dios todopoderoso, que usted, mi Cristo Jesús, sea glorificado por todo lo que te habla en nuestros corazones en esta hora. Y bendito y alabado sea para siempre. Y por eso declaramos que de cierto tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aleluya. Amén y amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Amén. Aleluya. Le he intitulado este mensaje, hermano, y esta va a ser parte número 1. El próximo domingo le doy la parte número 2. Le he intitulado Cuando Dios llama, hermanos. Y Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, usted sabe, ¿verdad? Usted sabe que usted y yo no somos cristianos porque nosotros queríamos ser cristianos, hermano. Porque en realidad ni usted ni yo, cuando se nos llegó la palabra de Dios, queríamos escuchar lo que la palabra tenía que decir a uno, hermano. Pero Dios, en su grande misericordia y compasión, aún y esta gracia que ha derramado sobre uno, hermano, Él nos eligió a nosotros, Él nos trajo a nuestro Señor Jesucristo y Él nos ha dado la vida eterna en la cual nos gozamos en este día, hermano. Pero de cierto nos ha llamado Dios para que la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la cumplamos con nuestras vidas, hermano. Y de cierto, como les he dicho en tiempos pasados, ¿verdad? Y hoy más pronto, que de cierto, en lo que Dios nos ha llamado, no quiera entender que uno de cierto va a andar alrededor de la planeta, hermano. Porque muchas veces lo que Dios nos ha mandado que hagamos son cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo en nuestro hogar, en nuestra ciudad, alrededor de uno, hermano. Aún con nuestras amistades, aún con nuestros familiares. Pero de cierto en esta historia vemos a un hombre llamado Gedeón, hermano, que aún él está escondido, está asustado, está atemorizado, porque el enemigo de cierto los ha derrotado, hermano. Y él tiene sus dudas tocante a Dios. Como en ocasiones nosotros tenemos nuestras dudas contra Dios, hermano, que no debe eso de existir en uno, hermano.
Pero entiéndele que antes que Dios llamara a Gedeón, hermano, para que librara a su pueblo, la tierra había estado en reposo durante unos 40 años. Y en otras ocasiones, hermano, tras el gobierno de los jueces, este periodo se extendía a 80 años, hermano, la cual significaba la ausencia de guerras, hermano. Aún Dios le daba paz a su pueblo, hermano. No, por eso le ha dicho que muchas veces cuando nosotros leemos la Biblia, ¿verdad? Vemos que como que se va de día en día en día, pero no, hermano. Hay periodos aquí, como en este punto, ¿verdad? Aún se habían pasado, parece que eran 40 años que la tierra había tenido paz, no había habido guerras, hermano, hasta cuando comenzó esto de vuelta y que Dios llamó a Gedeón, hermano. Pero ¿qué es la razón por la cual el pueblo de Dios se encontraba en servidumbre? Era que aún, hermano, habían rebelado contra él. Entiéndele que lo que acontecía en aquel tiempo no hay nada diferente a lo que acontece en este tiempo de nosotros, hermano. El pueblo de Dios se apartaba de él para servir a otros dioses, dioses ajenos, y el Señor permitía entonces que sus enemigos vinieran, los conquistaran y los oprimieran, hermano. ¿No se ve algo común con nosotros, hermano? Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, hermano, que no vienen estas cosas sobre uno. Amén. Probablemente no tenemos enemigos ahí, hermano, que andan torturándola aún, hermano, pero aún, hermano, de cierto, si uno le presta atención a lo que dice la palabra y lo que ha dicho la palabra en el Antiguo Testamento, hermano, nos damos cuenta que si hay cosas en nuestra vida que están aconteciendo, ¿por qué están aconteciendo? ¿Será que porque nosotros nos rebelamos contra Dios, hermano? Y si Gedeón era el hijo de una familia humilde, hermano. Además era el menor de la familia y su padre era un adorador de ídolos. El padre de él era un seguidor de Baal. Aún Dios eligió a Gedeón, hermano, para librar a su pueblo de la opresión de los medianitas, quienes lo habían oprimido durante 7 años. Nos hace pensar también, hermano. Cuando pasamos por dificultades en nuestra vida y que muchas veces pensamos que nosotros, en nuestras propias fuerzas podemos resolver todas las cosas, hermano. Hasta que llegamos al punto que yo creo nos tenemos que dar cuenta como cristianos, hermanos, que en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos arreglar nada, sino que necesitamos a Dios. Y es cuando muchas veces los cristianos le clamamos a Dios, hermano, que nos socorre de lo que tiene que socorrernos, hermano. Bueno, pues de cierto, al pueblo de Dios, aun cuando rebeló contra Dios, aún Dios lo permitió que estuviera en servidumbre por 7 años, hasta que llegó al punto que ya no aguantaban todo esto, lo que le estaba aconteciendo. En ese punto de tiempo le comenzaron a clamar a Dios, hermano. Y de cierto yo le garantizo, Dios no está sordo. Usted y yo tenemos sordos, ¿ok? Por conveniencia, ¿ok? Si usted sabe lo que le estoy diciendo, en vez de somos sordos por conveniencia, ¿ok? Pero Dios nunca está sordo. Cuando uno alza su voz, hermano, cuando uno comienza a orar, Dios está escuchando todo lo que está saliendo de nuestra boca, hermano. Y Dios va a hacer lo que aún Él sabe que necesitamos en nuestras vidas, hermano. Pero entiéndele que a pesar de que el padre de Gedeón era un idólatra, hermano, el Señor, movido por su misericordia y compasión hacia Israel, hermano, estaba decidido a cumplir su propósito a través de este hombre Gedeón, hermano. Si el pueblo fue entregado por Dios de la mano del Medianías, hermano, a causa de la maldad que habían cometido ante los ojos de Dios, hermano. Las cosas no pasan nomás porque pasan, hermano. Muchas veces pasan por lo que nosotros no hacemos bien delante de Dios. Y de cierto los israelitas adoraban a los ídolos, hermano. Aún leíamos en el Antiguo Testamento donde vez tras vez Dios le había dicho a su pueblo: no se junten, no adoren, no sacrifiquen, no sigan sus rituales de la gente que está viviendo en esa tierra. ¿Y qué era lo que hacía la gente, hermano? Lo mismo que hace uno en este día, hermano.
Tú le dices a alguien, no hagas eso, ¿y qué es lo que hace? Lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer o no tengo que hacer. Y es igual la misma actitud que tenían con Dios, hermano. Dios les decía, no hagan eso. Oh, sí, por una temporada. Decía, sí, Diosito. Y yo, no, probablemente no vamos a hacer nada. Y luego de repente llegaba la tentación. Como llega la tentación, hermano, a la vida de cada ser humano. Y esa tentación los sobreganaba. ¿Y qué se iban? Se iban detrás de los dioses, hermano, a cometer las abominaciones que Dios decía no deben de cometer. Jueces capítulo 6, versículo 1 nos dice, mas los hijos de Israel hicieron lo malo en los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a las manos de los midianes por 7 años. Pero Dios envió un ángel, hermano, para entregar un mensaje a este hombre Gedeón. Y el Señor había escuchado los clamores de su pueblo que suplicaba ser liberado de sus opresores, los midianitas, hermano. Y en el 1 Pedro capítulo 3 versículo 12 nos dice que los ojos de Jehová están sobre los justos y su oído atento al clamor de su pueblo, hermano. Que nunca se nos olvide, hermano, que cada vez que uno ora, hermano, Dios lo escucha. Porque tenemos la tendencia muchas veces que cuando estamos en aflicción, que oramos y nada acontece, pensamos que Dios no nos ha escuchado, hermano. Oh, Dios escucha todo, hermano. Dios escucha hasta las malas palabras que salen de la boca de aquellas personas, hermano. Nunca se había pensado en eso, ¿verdad? Bueno, pues ya lo sabe. Que toda palabra que sale de nuestras bocas, nuestro Padre Celestial le escucha, hermano. Tengamos cuidado lo que salga de nuestras bocas, hermano. Porque ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? De la abundancia del corazón habla la boca. Nada, si no se había acordado de eso, pues ya lo sabe, ¿ok? Y no es para regañarle, sino para tener esa precaución, que cuide, guarde uno las palabras que salen de la boca, hermano. Y de cierto, Gedeón era un hombre común, hermano. No poseía educación ni gozaba de una posición acomodada. Sin embargo, ¿ok?, el Señor vio a Gedeón, el Señor vio en Gedeón las cualidades de un buen líder, hermano, tanto militar como espiritual. Eso también nos lleva a pensar de uno mismo también, hermano. Cuando uno se ve en el espejo, ¿ok?, ¿qué es lo que uno piensa de sí mismo, hermano? ¿Que tienes valor o no tienes valor? ¿Que a Dios le importa de ti o no le importa de ti? ¿Qué es lo que uno piensa, hermano? Cuando Dios le dijo eso a Gedeón, hermano, hombre de valor, Gedeón dijo, pues sí, ¿con quién estás hablando conmigo? ¿Qué? Porque él no se miraba como un hombre de valor, hermano. Él se miraba menos que eso, mucho más que eso, hermano. Y nosotros debemos de comprender que como uno se ve, porque muchas veces nos ponemos para abajo como cristianos, hermano, que así no es como Dios nos ve, hermano. Dios nos ve en una diferente posición en nuestras vidas, en nuestro caminar con Él, hermano. Y el Señor vio en Gedeón lo que Gedeón no lograba ver en sí mismo, hermano. Gedeón se veía a sí mismo simplemente como una persona ordinaria que luchaba por sobrevivir. Así es como se miraba este hombre, hermano. Cuando el ángel se le apareció a Gedeón, lo llamó hombre valoroso. ¿Y por qué? Porque era precisamente lo que Dios veía en él. Esto le debe de ayudar a la baja estima de cada cristiano, hermano. Esto le debe de apoyar para decirle a uno mismo que, you know what, no importa lo que digan de mí, yo sé que Dios tiene una mucho mejor opinión de mí en mi vida. Ese es que si andamos bien con Dios, hermano. Si no andamos bien con Dios, pues entonces hay que cambiarle. Y hay que rectificar lo que tenemos que rectificar en nuestro caminar con Dios, hermano. Pero de cierto, hermano, Gedeón pensó que el ángel se había equivocado, hermano. Dios no se equivoca de ninguna cosa, hermano. Nosotros sí nos equivocamos muchas veces, ¿ok? Gedeón pensó que el ángel se había equivocado, o tal vez miró a su alrededor para ver si había alguien más presente
Y preguntó más bien cómo decir, yo creo, pero no, la Biblia no dice esto, ¿verdad? Pero tú estás hablando conmigo. ¿Eh? Probablemente le quiso dar la idea Gedeón al ángel, le dijo, ¿estás hablando tú conmigo? Y a lo mejor miró para atrás, you know, a ver, no hay más aquí que está hablando conmigo. Lo que uno no se ve en sí mismo, hermano, es lo que Dios ve en uno, hermano. Y de cierto, Gedeón exclamó, estoy aquí escondido, trillando trigo por temor a los medianitas que me descubran, y tú me llamas hombre valoroso. Y además, si Dios me considera un hombre valoroso, ¿por qué no ha librado a su pueblo de los medianitas? Bueno, pues nosotros sabemos por qué, porque si leemos la Biblia nos damos cuenta por qué. ¿Y por qué? Porque rebelaron contra Dios. Rebelaron contra Dios, desobedecieron a Dios, los mandatos de Dios. Entonces el Señor dijo, bueno, ok, esto es lo que usted quiere, ahí es lo que lo van a recibir en su vida. Pero Gedeón comienza a lamentarse de lo malo que están las cosas, hermano. Por eso le digo, no es nada diferente con nosotros. Nada. Le animo, lea la Biblia para que se dé cuenta la vida que vivimos delante de Dios, hermano. Le animo que lea la Biblia para que uno se dé cuenta y comience con el Antiguo Testamento, hermano. Ahí como este año comenzamos una vez más, de ahí ya nos puesto los papelitos afuera, donde usted puede leerle la Biblia, ciertos capítulos, versículos por día, hermano. Y cuando usted le lee, usted se va dando cuenta que realmente lo que lee tiene una apariencia a la vida que estamos viviendo hoy, hermano. Probablemente no en todo, pero hay ciertas circunstancias que acontecen, hermano, que nos dan a conocer a nosotros que verdaderamente no somos ninguno diferente a que este pueblo de Dios en aquel tiempo, hermano. Y de cierto comenzó a alimentarse de lo malo que estaban las cosas, falta de alimento, vivir atemorizados, habitar en cuevas y guarderías y tener que esconderse del enemigo, hermano. Hace especial hincapié en afirmar que Dios los ha abandonado, hermano. Nada de cierto, yo creo que si nosotros llegáramos a decir Dios me ha abandonado, bueno, sería, ¿cómo le diría? Sería una vergüenza, sería un insulto, hermano. ¿Ok? Porque de cierto Dios es fiel a su palabra. Cristo mismo nos ha dicho en su palabra que Dios nunca nos abandonaría ni nos desampararía, hermano. Pero para que le salga de la boca de un cristiano y diga Dios me ha abandonado, pues la única manera que probablemente Dios le abandone a uno si estás viviendo en pecado y no te quieres arrepentir del pecado. Pero aparte de eso, porque pasamos por aflicciones y Dios no contesta la oración en ese momento, no quiera entender que Dios nos ha abandonado, hermano. Todo lo que quiera entender es que Dios quiere que aprendamos algo también. Tenemos que aprender a confiar en Él, tenemos que aprender a poner nuestra confianza totalmente en Él y esperar en Él, hermanos. Porque el que espera en Dios, hermano, de cierto, al fin recibe la recompensa que necesita. Aún de cierto, Dios no había abandonado a su pueblo, hermano. Nunca. Por el contrario, era su pueblo el que lo había abandonado a Él. Y él se fueron a adorar otros dioses, a practicar sus rituales de los perdidos, hermanos, de los gentiles, aquellos cuales Dios le había dicho que habitaran, hermano. Y sí, de nuestra boca, hermano, y se le digo una vez más, de nuestra boca nunca debe de salir las palabras, Dios me ha abandonado. No, la única el único tiempo que yo creo que estas palabras sean correctas es cuando uno abandona a Dios, hermano. Entonces, con toda verdad, uno puede decir, Dios me ha abandonado porque yo lo he abandonado a Él primero. Este pueblo Dios no lo había abandonado, hermano.
El pueblo abandonó a Dios. Después de que Dios, y tiempo tras, y esto no es la primera vez, hermano, tiempo tras tiempo, se pasaban 40 años, 80 años, aún 20 años, hermano, donde Dios le daba paz a su pueblo, le traía liberación, hermano, lo liberaba de sus enemigos, le daba victoria sobre sus enemigos, hermano, y ya nomás se apaciguaban las cosas, y el pueblo, como hermano, como costumbre, se volvían para atrás a la idolatría, se volvían para atrás a los rituales de las abominaciones que Dios odiaba, hermano. Y de cierto, pero ¿sabe qué? Ahí también, en todo esto que leemos, hermano, se ve la gran misericordia de Dios sobre su pueblo. Y esa misma gran misericordia Dios nos la muestra a nosotros también, hermano. ¿Usted cree que a Dios no le duele cuando nosotros le fallamos a Él, hermano? Sí le duele. Él pagó un gran precio por cada uno de nosotros, hermano. Si uno estuviera consciente de eso, hermano, de cierto, no nos involucraríamos en cosas que no debemos de involucrarnos, hermano. Buscáramos vivir una vida donde, honrar a la presencia de Dios en uno, hermano. Pero se nos olvida. Y por eso muchas veces como los cristianos, hermano, aún nos sentimos derrotados, hermano. ¿Por qué? Porque dejamos de servirle a Dios como debemos de servirle. Y de cierto los israelitas se encontraban oprimidos, afligidos por el enemigo debido a que habían desobedecido los mandamientos del Señor, hermano. Pero el Señor escuchó el clamor de aflicción y decidió enviarles un libertador, el cual sería Gedeón, hermano. Es lo mismo que hace Dios con nosotros en este día, hermano. Dios sabe que le fallamos. Dios sabe nuestro comportamiento, hermano. Y si aquí seremos una persona, pero ¿cómo somos allá afuera, hermano? Aquí de cierto vamos a ser santuchos. Más allá que santuchos vamos a hacer, hermano. Hasta va a brillar, yo creo, una corona que vamos a prender el foco, para que brille. Pero cuando salimos para afuera, hermano, ¿qué somos allá afuera? ¿Qué somos en el hogar? En la tienda, en la carretera, en el trabajo. ¿Quién somos allí, hermano? Buena pregunta, ¿verdad? Es una pregunta retórica, hermano, no tiene que dar respuesta, ¿ok? Y sí, el Señor le prometió a Gedeón que estaría con él y que lo había elegido a él precisamente, hermano, para que sería el libertador de su pueblo. En el versículo 16 de este mismo capítulo 6, hermano, nos dice, y Jehová le dijo, porque yo seré contigo y heredarás a los medianitas como a un solo hombre. Dios ya le había dicho, hermano, lo que iba a hacer con él. Pero este varón todavía no creía, hermano. Y antes de que la promesa de Dios pudiera cumplirse, hermano, hay ciertas cosas que tienen que acontecer en nuestra vida también, hermano. Si le presta atención a esto que le voy a decir. Antes de que la promesa de Dios pudiera cumplirse, Dios fue puesto a prueba, hermano. Dios le ordenó que destruyera el altar de Baal que su padre había construido. ¿Tenemos altares nosotros, hermano, que no son de Dios en nuestra vida? Usted dirá, pues yo no tengo ningún altar, yo no me tengo a Cristo. ¿Estamos seguros, hermano? Que no tenemos ningún otro altar, ningún otro Dios, ningún otro becerro de oro, hermano, por ahí, escondido, para que nadie lo vea. Si no tenemos, pues gloria a Dios. Pero si lo tenemos ocultado, hermano, hay que echarlo fuera y hay que tirarlo. Porque es nada más que un estorbo delante de Dios para que Dios nos dé victoria en la vida, hermano. Y si Gedeón tomó, hermano, y lo tuvo que hacer de noche porque de día pues no podía, ¿verdad? Tenía un poquito de miedo. Gedeón tomó a 10 hombres y un novillo de 7 años, hermano, y derribó el altar de Baal junto con su imagen.
¿Por qué? Porque era necesario eliminar el obstáculo para que el Señor pudiera traer liberación a su pueblo, hermano. Como los jóvenes, ¿ok? Como los jóvenes que muchas veces, hermanos, se ponen ahí a jalar con el Ouija board, hermano. Oh, no tiene que ver nada, es nomás un juego. Lo vende el Walmart, lo vende en las tiendas, lo vende donde quiera. Sí, hermano. Parece un juego, pero tú no sabes que cuando tú tomas esa cosa, hermano, tú estás abriendo la puerta al diablo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, hermano. Y aún las cosas no van a ir bien, porque van a comenzar a experimentar ciertas cosas en sus vidas, hermano, que verdaderamente no tienen nada que ver con Dios. Entonces muchas veces todas estas cosas tienen que ser botadas fuera de la vida de uno. Tiene que haber este arrepentimiento, hermano, de parte de las personas que participaron en eso, para que verdaderamente Dios les pueda ayudar, hermano, para que Dios les pueda traer la libertad que necesitan en su vida. Pero era necesario que este obstáculo fuera movido a un lado, hermano. Y Gedeón sabía que Dios lo había llamado, hermano. Entonces en ese tiempo ella nos dijo, pues me llamó, no me llamó Dios, pero aún albergaba cierta duda sobre si Dios salvaría a Israel por medio de él, hermano. Estaba seguro que el ángel estaba hablando con él, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que Dios está hablando conmigo, me está diciendo algo, pero no estaba seguro completamente si verdaderamente él iba a ser el libertador del pueblo de Israel, hermano. Aún por ello Gedeón solicitó, yo no le, ¿cómo le digo? Yo no le animo que usted haga lo mismo con Dios, ¿ok? Porque a lo mejor no trabaja con uno, hermano. Pero aún Gedeón solicitó 2 señales al Señor para confirmar que en efecto lo utilizará para liberar a Israel de sus opresores, hermano. ¿Y qué fue lo que le pidió Gedeón a Dios, hermano? Pues él quería estar seguro, hermano. Si verdaderamente tú me has llamado que yo voy a ser el que voy a liberar a este pueblo suyo, Israel, entonces yo quiero que me muestres 2 cosas. Y son estas 2 cosas muy difíciles, hermano. Ok, lo vemos en el versículo 37 al versículo 40, hermano, que dice: he aquí yo pondré un velón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el velón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que has de salvar a Israel por mi mano. Mas lo que has dicho, como lo has dicho, y aconteció así, porque se levantó de mañana, exprimió, hermano, le exprimió, hermano, usted sabe lo que digo, ¿ok? La lengua, hombre. Experimentó el velón, sacó de él el rocío, un vaso lleno de agua, hermano. Pero aún miren el versículo 39, ¿ok? Entonces nosotros también, ¿ok? Ahí está, ahí siempre queda esa dudita, ¿verdad? ¿Qué? Nos queda esa dudita. Mas que Dios dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, ¿ok? Si aún hablaré esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el velón. Ruégote que la sequedad sea solo en el velón y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, porque que la sequedad fue solo en el velón y en toda la tierra estuvo el rocío. Si Dios le da confirmaciones a uno, hermano. Yo creo que en ocasiones nosotros también le hemos pedido a que Dios nos dé confirmaciones, ¿verdad?, de ciertas cosas, que si Él quiere. Pero hay ocasiones donde uno le pide a Dios confirmaciones y Dios no te da nada, hermano. ¿Y sabe por qué no nos da en ocasiones? ¿Okay? No nos da porque en ocasiones nosotros tenemos que ejercitar nuestra fe que tenemos en Él. Por eso, hermano, ¿vas a creer o no vas a creer lo que Dios dice? ¿Te vas a mover en lo que Dios te dice o no te vas a mover en lo que Dios te dice, hermano? Entonces, es cierto, el Señor fue paciente y le dio a Gedeón las confirmaciones que él solicitaba, hermano.
Dios quería que el hombre tuviera paz, que no hubiera ninguna duda en su corazón, hermano, que estuviera seguro que verdaderamente el ángel de Jehová ha hablado contigo, Dios te ha mandado, Dios te ha dado esta tarea que tienes que cumplir y ahora Dios, tú le pusiste a prueba a Dios, Dios te ha dado los resultados que tú necesitabas, ahora tú tienes que moverte y tienes que hacer. Aún ahí igual que Gedeón es posible que tengamos dudas nosotros también, hermano. Así como Gedeón, ¿verdad? O dígame que ustedes nunca han tenido dudas, ¿no? ¿Nomás yo? Bueno, pues ustedes son mis santos, entonces yo, hermano. Yo no, yo le voy a orar más a Dios que me ayude, ¿ok? Porque a ustedes no les tienen que, bueno, anyway. Dios es fiel y paciente, hermana, para ayudarnos a comprender y a conocer lo que Él desea para nuestras vidas, hermano. Él sabe lo que necesitamos. Y Él sabe lo que es bueno para cada uno de nosotros, hermano. No, yo sé que nosotros muchas veces pensamos que somos más inteligentes que Dios, pero déjeme decirles, no somos. Dios sabe lo que es mucho más mejor para nosotros. Cuando Dios no le contesta una oración, no llore uno, hermano. No se entristezca uno tampoco, hermano. Al contrario, si Dios no contesta la oración, lo mejor que uno puede decir, hermano, es decir, Dios mío, tú sabes lo que es mejor para mi vida. Y en esto no dudo, porque yo sé que si me contestas, es tu voluntad. Y si no me contestas, es que tú sabes que me estás evitando a lo mejor dolor o fracaso, o sea lo que sea en mi vida. ¿Sí, hermano? Esa es la confianza, esa es la fe que uno debe de tener en Dios. Esas son las palabras, ya, no semejantes iguales así, hermano, pero esas son las palabras que pues, deben de proceder del corazón de uno, hermano, teniendo esta certeza, esta aseguranza, que sabemos que Dios sabe lo mejor para cada uno de nosotros, hermano. Y cuando uno puede tener esa actitud, hermano, va a tener paz. Y nunca se va a sentir que Dios me abandona otra vez. Y menos va a decir estas palabras de su boca, hermano. Al contrario, uno va a confesar que Dios sabe lo que yo necesito y Él sabe lo que es importante para mí, lo que no es importante, o lo que es de provecho, lo que no es de provecho para mí. Entiéndale que es como cada uno de nosotros, hermano. Dios nos ha dado ciertos talentos a cada uno de nosotros para que nosotros los podamos utilizar para su reino, hermano. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos, hermano? ¿Qué estamos haciendo con esos talentos, hermano? Pues yo le puedo decir que en ocasiones nada. No estamos haciendo nada. Porque tenemos mucho otro trabajo que hacer. Tenemos muchas otras cosas que hacer. Yo no tengo tiempo. Porque si voy y hago estas cosas voluntariamente, entonces voy a perder acá. Usted sabe que estamos bien equivocados así, hermano. Porque cuando uno promete primero a Dios, hermano, diga primero. Cuando uno pone a Dios primero, hermano, en su vida, entonces todo lo que uno necesita no te va a faltar, hermano. Pero cuando uno pone su prioridad primero y a Dios segundo, no hay que quejarnos, porque estamos equivocados. Y si no recibimos lo que recibimos, es porque a Dios le hemos dicho, tú no eres tan importante en mi vida como estas otras cosas que yo necesito que hacer. Yo sé que no dijimos esas palabras, pero nuestros hechos dicen muchas palabras, hermano, de parte de uno. Entiéndele que somos personas, hermano, con un propósito nosotros, así como Gedeón. Somos personas con un propósito, hermano, en esta vida que estamos viviendo. Muchas veces nosotros creíamos que Dios nos salvó no para que no fuéramos al infierno, hermano. Eso no es correcto, hermano. Dios trajo salvación en nuestra vida para que nosotros glorificáramos su reino aquí en la tierra, hermano. Para que nosotros hiciéramos con los talentos que nos ha dado el trabajo que se necesita en sus ministerios, hermano. Por eso Dios nos ha dado salvación, hermano. No para evitar nomás de no pasar el resto de la eternidad en el lago de fuego, hermano.
sino para que hagamos la voluntad de Dios, como Cristo lo dijo, hermano, en ese jardín de Getsemaní, no mi voluntad, mas la tuya se cumpla. Y sufrió que no. Pero yo creo que nosotros no queremos sufrir, ¿verdad? Nosotros queremos la vida bien alegre, sin dificultades, bien calmada. No, hermano. Si verdaderamente uno quiere hacer la voluntad de Dios, va a haber obstáculos, va a haber tribulaciones, va a haber problemas, hermano. Pero de todas esas Dios siempre lo libera a un hermano. Si el Señor desea ayudarnos a cumplir su propósito en nosotros, hermano. Si nosotros verdaderamente lo dejamos. Y para terminar, le termino con estas palabras. Comprenda, hermano, que Dios, el Todopoderoso que nosotros servemos, nos va, ¿cómo le diría? Nos va a usar a nosotros a su manera, hermano. ¿Ok? En una manera que probablemente usted diría, bueno, esa no es la manera que yo quiero que Dios me use, pero en una manera que verdaderamente Él ve que es más provecho para uno que en lo que uno piensa, hermano. Él ve en nosotros el potencial que nosotros no podemos ver en uno, ¿ok? Y la capacidad para ser los hijos y hijas fieles que Él nos ha llamado que seamos. Las cosas que Dios ve en uno, hermano, muchas veces nosotros no las imaginamos y no lo podemos ver, y en ocasiones probablemente ni lo podemos pensar como cristianos, hermano. Pero Dios nos ve a nosotros en muchas más diferentes maneras, y nosotros pensamos que en ocasiones Dios nos salvó nomás porque allí nos tuvo lástima. No, hermano, Dios nos salvó para ver si obrábamos en su reino. ¿Está uno trabajando, hermano? ¿O está uno como Gedeón acá, pidiéndole señales? Verdaderamente, ya vas con la 40 señal que pides de Dios, hermano. Ojalá que no seamos así, ¿verdad? Ojalá que no seamos de ese tipo de cristianos, hermano, que cada día le pidamos una señal a Dios para que si me has llamado, si me has pedido, porque entonces al fin va a llegar a la 1001 y nunca va a hacer nada y se va a morir. ¿Ok? ¿Y qué va a hacer cuando se pare delante de Dios? Pues te pide una y Dios te va a decir, te mandé tantas señales que más necesitabas, Pero anyway, póngase de pie conmigo, hermano. Aleluya. Siempre tenga consciente que Dios nos ve de una manera mucho más diferente que nosotros nos vemos a sí mismos, hermano. Y que verdaderamente Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, hermano. En cosas pequeñas, en cosas grandes. Para esto nos ha llamado. Y usted y yo sabemos lo que podemos hacer, hermano. Y eso no hay equivocación. Entonces eso es lo que nosotros podemos hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Y yo sé, hermano, porque en lo que uno puede hacer, de cierto, uno no, ¿cómo le diría? Uno no anda pidiendo, diciendo, puedo hacer esto, sino que esto es lo que voy a hacer, ¿está bien o no está bien? Y usted sabe, hermano, quién es usted que en ocasiones usted ha hecho por hacer y nomás pide el permiso de poder hacer. Y de cierto no se le niega, hermano, solamente que sea la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Padre, le damos gracias. Su nombre siga siendo bendecido, mi Señor Jesucristo. Y su santa presencia, Dios mío, sea glorificada en medio de su pueblo, bendito Dios Todopoderoso. Le damos gracias por su palabra, Padre, porque de cierto su palabra nos habla a cada uno de nosotros.
¿Será que hemos leído del Antiguo Testamento, pero verdaderamente es una palabra que tiene revelanza en este tiempo de uno, bendito Padre Celestial? Yo le ruego que de cierto, bendito Dios, si hay algunas dudas en nuestras vidas, bendito Padre, de servirle a usted, que Santo Dios Todopoderoso, su palabra, mueva todo eso a un lado de nuestras vidas. Y que de cierto reconozcamos, eterno Dios Todopoderoso, que esta salvación que hemos recibido no era una salvación para evitar, Santo Dios, el lago de fuego. Era para servirle fielmente a usted y cumplir su propósito en nuestras vidas y luchar hasta el fin, Dios mío. Como dijo el apóstol Pablo, Dios mío, he corrido la carrera y la he terminado, para que al fin recibamos de usted, bendito Dios, aquella recompensa, aquel galardonador que usted ha reservado para la vida de cada uno de sus hijos, eterno Dios. Yo le ruego, siga tocando en nuestras vidas, Padre. Siga bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Sígalo fortaleciendo, eterno Dios. Que nunca, bendito Padre, pierda nuestra fe en usted, Dios mío. Y que siempre tengamos esa paciencia de esperar en usted, eterno Dios. Y creer, no imaginar, pero creer con todo nuestro corazón que su palabra es palabra de verdad. Que no miente ni se arrepiente, bendito Dios. Y que su Santo Espíritu siempre nos guíe y nos enseñe aquello a lo cual usted quiere que aprendamos día tras día en nuestro caminar con usted, eterno Dios. Y por todo lo que usted hará, usted siempre será la gloria, la honra y la exaltación, mi Señor Jesucristo. Aleluya. Bendito sea su nombre, Dios eterno.